Jesucristo se había sentado frente a la alcancía del templo. Podía ver cómo la gente depositaba dinero para el tesoro del templo. También los ricos daban mucho dinero. Se acercó una viuda pobre y colocó 2 monedas de poco valor. Jesucristo llamó a los apóstoles y les dijo: les aseguro que esa viuda ha dado más que los demás, pues todos han dado de lo que les sobra, mientras ella ha dado desde la pobreza. No tenía más y dio todos los recursos que tenía. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos 41 al 44. Generosidad de corazón. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 10 de noviembre, año 2024. Nuestro santo para hoy es el Papa número 45 en la historia de la Iglesia Católica. Papa número 45, San León Magno, Papa y doctor en la Iglesia Católica, y recibió ese apelativo de Magno porque era muy grande y maravilloso en cantidad de actitudes. Era muy grande, por ejemplo, en sabiduría, grande en inteligencia, grande en generosidad, grande en sentido común. Era un excelente escritor, maravilloso. San León Magno nació en la Toscana, que hoy en día es Italia, alrededor del año 390, y fue secretario de los papas San Celestino y Sisto III. Representante en una misión diplomática en la Galia, en Francia, allí la realizó muy bien y allí recibió la noticia de que había sido elegido romano pontífice. Se distinguió por ser magno sucesor de la verdad, servidor de las personas que les encanta la verdad, un gran pastor atento a las necesidades de las demás, una persona muy fervorosa, un predicador de la palabra de Dios impresionante. Era famoso por sus homilías, y hay cantidad de escritos que quedaron de este papa en la historia de la Iglesia que lo llaman el prolífico escritor. Para escribir era muy bueno. Están las cartas que hay del Papa San León Magno a los cristianos de las periferias de Occidente. También el Papa duró 21 años de pontificado. Integró a la Iglesia y luchó contra las herejías más peligrosas que ha tenido la Iglesia Católica en toda la historia de la Iglesia Católica. Hay 4 o 5 herejías bastante graves y bastante serias, y este Papa las combatió. La primera es el nestorianismo, que afirma que en Jesús hay 2 personas pero separadas, una divina y otra humana. Hay otra herejía que se llama el monofisismo. Sostiene que en Cristo hay solo una naturaleza divina. El maniqueísmo, que considera que el espíritu del hombre es de Dios y el cuerpo es del demonio. Otra, el pelagianismo, afirma que el pecado original no es tal y por lo tanto no es necesaria la redención, no tiene mérito eso. Ese papa combatió esa buena cantidad de herejías y colocó que toda autoridad viene de Dios, y se impuso, y también mandó una carta al concilio de Calcedonia del año 451, donde estaban reunidos 600 obispos. Allá les llegó la carta y la leyeron, que les mandaba el Papa León Magno, una carta dogmática con respecto a la divinidad de Cristo y a la humanidad plena de Cristo,
y los 600 obispos se levantaron y aplaudieron a la vez al Santo Padre. También defendió a Italia de la invasión de este imperio bárbaro dirigido por Atila, rey de los hunos. Y entonces este Atila quiso entrar allí. Era un asesino, un impresionante hombre terrible de la época, y logró hablar con uno de sus delegados para que no entrara a acabar con todo. El Papa León Magno, el Papa grande en la historia de la Iglesia Católica. Generosidad de corazón es lo que nos pide la palabra de Dios en este día, para este domingo, generosidad de corazón. Y centramos como la atención en el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos, que nos permite la Biblia pensar en un corazón generoso, como la capacidad de dar, de servir, de ayudarle a los demás, pero no para que se destaque a la persona o porque le sobra o tiene demasiado, sino porque la persona siente el amor de compartir y ser generoso, aún siendo demasiado muy pobre, como en el caso que pone Jesucristo, que habla de esta mujer viuda pobre que da 2 moneditas. Vamos a pensar en las frases célebres, 4 frases que nos van a poder a pensar en la generosidad de corazón. Por ejemplo, la primera, magna, es generosidad. Es la virtud del dar y del compartir. Aristóteles, padre de la filosofía occidental, excelente filósofo, uno de los mejores de la historia, decía eso: generosidad es la virtud del dar y del compartir. O Aristóteles también decía, de todas las virtudes, las más exquisita es la generosidad. Cuando una persona es muy generosa, da, como dice la Biblia, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, da con generosidad. La mejor manera de hacerse recordar es mostrando un corazón generoso. Si usted quiere pasar a la historia y que hablen de usted en la historia, preocúpese por tener un corazón muy generoso. Tercera, magna. El regalo más grande es dar una parte de ti mismo. Esa es exactamente la viuda que el Evangelio nos cuenta. El regalo más grande es cuando una persona da una parte, da de sí mismo. Es una persona pobre, limitada, y sin embargo se levanta y va y dice: yo quiero colaborar y yo quiero servirle a los demás. Última, magna. El amor jamás reclama, da siempre. La persona que ama con generosidad jamás reclama, da siempre. Indira Gandhi. Una religión desde la humildad y la sencillez de corazón. Es la religión que predica Jesús de Nazaret, una religión que se llama católica porque es universal, una iglesia que se llama católica porque es universal, y la funda Jesús de Nazaret pensando en ese detalle, desde la humildad y la sencillez del corazón, y así se imagina el maestro la futura iglesia católica, que viva una fe con la esencia de la generosidad. El Papa Francisco insiste mucho en que tenga esa partecita, que sea una iglesia sinodal. ¿Qué quiere decir sinodal? Donde todos sean hermanos, caminan en la misma dirección, buscan el mismo objetivo. Alaben y bendigan a Dios con su propia vida. Lo primero que se le ocurre a Jesús de Nazaret es llamar la atención sobre las personas que viven su religión para beneficio personal, y esa no fue la iglesia que fundó Jesucristo. Es aprender a ser generosos con Dios en el sentido completo de la palabra generosidad,
que es la virtud del dar y del compartir. Lo primero, el llamado de atención de Jesús de Nazaret. Esa viuda dio más que cualquier otra persona. Eso es un llamado de atención. El maestro no está de acuerdo con aquellos que compartan como los escribas, es decir, que como que se identifican con ese grupo que se llaman los escribas, y buscan la apariencia en la religión. Lastimosamente, hubo unos muy buenos, sí, por allá en los primeros siglos de la historia de Israel, antes de Cristo, hubo escribas muy buenos, pero después, pasado el tiempo, aparece una cantidad de escribas y de maestros de la ley muy hipócritas y aparentes. Buscan la apariencia de la religión, dice Jesucristo, el reconocimiento de las personas, las reverencias especiales, que les hagan venia en la calle, les gusta comprar trajes elegantes, fingen y por medio de la oración obtienen mucho dinero de las demás personas. Esos se llaman escribas. Lastimosamente, con el tiempo, los escribas se apoderaron de la interpretación legalista de la religión, es decir, una piedad de apariencia ante la sociedad. Los primeros escribas que aparecen en la Biblia sí cumplieron con la misión. Por ejemplo, hay uno que se llama Esdras y era una persona muy versada en la materia de la ley. En el capítulo 7 del libro de Esdras se encuentran cómo es de linda una religión, pero generosa, dadivosa y servicio para los demás. No beneficio para la persona. Ahí hay un ejemplo que se llama Esdras. Los primeros escribas pertenecían a la clase de los sacerdotes y los levitas. Esdras capítulo 7, Nehemías capítulo 8, Segunda de Crónicas capítulo 34. Entonces sabemos que los escribas se aferraron mucho al ritualismo, a los sacrificios y le cambiaron el rumbo a la religión. La dañaron, le cambiaron el rumbo a la religión. Lo primero es que Jesucristo hace un llamado de atención y no quiere una religión de apariencia. Ahora vamos con lo segundo y terminamos. Lo segundo es Jesucristo propone una religión de la humildad, de la generosidad y la no apariencia, de la entrega, del buen ejemplo para los demás. Una viuda, según la Biblia, se convierte en ese ejemplo, mientras que para una persona puede ser muy importante que lo vean los demás. Para una viuda lo más importante es dar con generosidad sin esperar nada a cambio, solo para gloria de Dios. Ad maiorem Dei gloriam, diría el aforismo latino. Ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios. La religión que Jesucristo predicó es: quien quiera ser el primero, que le sirva a los demás. Marcos capítulo 9, versos 35. El Hijo de Dios no tiene dónde reclinar la cabeza. Mateo capítulo 8, verso 20. La sal es buena, pero si se le pierde el sabor, ¿con qué la salarán? Marcos capítulo 9, verso 50. Generosidad de corazón. La mejor manera de hacerse recordar en el mundo y en la historia es un corazón generoso. El que ama jamás reclama, da siempre. Indira Gandhi. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.